Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Esta vez nos adentraremos en un tema que tal vez no siempre tenemos presente. Biblia exacta. Cómo se formó la colección de libros que hoy llamamos Biblia. Sí, a veces la damos por sentada. Pero su historia está llena de debates, decisiones, Y hasta exclusiones. que vale la pena explorar. Totalmente. En la antigüedad. Existieron muchísimos escritos sobre la fe, Muchísimos. y las comunidades tenían que discernir cuáles consideraban realmente importantes. Así es, ese proceso es fascinante. Empecemos por el origen del canon hebreo conocido como Tanaj. A veces se le llama incorrectamente Antiguo Testamento. Sí, es un error común. Claro. Y el Tanaj no se formó de la noche a la mañana. Por supuesto que no, evolucionó a lo largo de siglos. Siglos. Para comprenderlo mejor es importante conocer sus tres divisiones: la Torá, los Nebís y los Ketuvim. Suena complejo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada una? Claro. La Torá, que significa instrucción, contiene los primeros 5 libros, considerados la base de la ley y la tradición. Los Nevims, o profetas, incluyen libros históricos y proféticos que narran la historia y las enseñanzas de figuras clave. Y finalmente, los Ketuvim, o escritos, abarcan una variedad de géneros, desde poesía y sabiduría hasta relatos históricos. Ya veo, cada sección aporta una pieza fundamental a la colección. Pero, ¿cómo se decidía qué escritos merecían un lugar en el Tanaj? ¿Qué los hacía sagrados? Hay varios factores. El uso en rituales, por ejemplo, era crucial. Si un texto se utilizaba en ceremonias. Exacto. Si se usaba en prácticas, su importancia aumentaba. También se consideraba la veneración ancestral. Es decir, la conexión con figuras del pasado. Exactamente. Aquellos textos asociados con figuras del pasado tenían más posibilidades de ser incluidos. Es decir, la historia y la práctica se entrelazaban para dar forma a lo que hoy conocemos como Tanaj. ¿Y qué papel jugó la destrucción del Segundo Templo? En el año 70 de la era común. Bueno, algunos estudiosos creen que este evento impulsó la necesidad de un canon más sólido. ¿Por qué? Sin el templo, el centro físico, se volvió crucial preservar la identidad a través de los escritos. Tiene sentido. En momentos de crisis, aferrarse a lo que se considera sagrado. Es ahí donde entra en juego el Biblia famoso exacta. concilio de Yavne del año 90. Bueno, su influencia es un tema de debate. Ah, sí. Algunos dicen que este concilio formalizó el canon hebreo, mientras que otros piensan que su impacto fue más limitado. Lo que sí sabemos es que la necesidad de una colección autorizada se hizo cada vez más importante en ese periodo. Un momento crucial en la historia del canon. Y luego entran en escena los escribas, los masoretas. Meticulosos. Eran como los guardianes del texto hebreo. Exactamente. Los masoretas dedicaron un cuidado extremo a la transmisión del texto. Desarrollaron un sistema de vocalización y acentuación para asegurar la precisión y evitar ambigüedades. Increíble la paciencia que eso requería. Sin duda. Es gracias a ellos que tenemos el texto masorético, la versión que hoy consideramos la más antigua y completa del Tanaj. Así es. Su trabajo de siglos sentó las bases para la preservación y transmisión del Tanaj hasta nuestros días. Fascinante. Y ahora, ¿qué tal si nos adentramos en el desarrollo de la colección de libros que se conoce como Nuevo Testamento? Un viaje igualmente apasionante. Después de la vida y enseñanzas del rabino de Galilea, una gran cantidad de escritos comenzó a circular entre diversas comunidades. Cartas, narraciones, Textos proféticos. una verdadera explosión de literatura. Exactamente. Pero aquí está lo interesante. El valor en incluso el uso de estos textos variaban mucho de una comunidad a otra. En serio. No había un consenso inicial sobre cuáles eran los más importantes o autoritativos. Las cosas se ponen interesantes en el siglo II. Es entonces cuando figuras como Marción empiezan a elegir textos para respaldar sus propias interpretaciones. Exacto. Este tipo de selecciones, que a veces excluían textos importantes para otras comunidades, impulsó la necesidad de un canon más universalmente aceptado. Claro, se buscaba la unidad en medio de la diversidad. Y ahí es donde entran en juego los Concilios como el de la Odisea en el año 363 y los de Hipona en 393 y Cartago en 397 tuvieron un papel fundamental en la configuración del canon de llamado Nuevo Testamento. Aquí viene la parte interesante. Estas decisiones conciliares no se basaban únicamente en la teología. Imagino que la política también jugó un papel importante. Efectivamente, las luchas de poder, las rivalidades entre diferentes facciones y la búsqueda de una ortodoxia dominante influyeron en la selección de los textos. No era un proceso puramente académico, sino que estaba imbuido de las Biblia realidades exacta. sociales y políticas de la época. Un proceso complejo con muchos actores. Yes. Y no podemos olvidar la influencia de la Septuaginta. Cierto, la Septuaginta, una traducción al griego de los textos hebreos que incluía algunos libros adicionales, tuvo un impacto significativo en las comunidades fuera de Israel.
Estos textos adicionales generaron debates sobre su inclusión o exclusión del canon que se mantienen hasta la actualidad. Fascinante. Una sola traducción dando lugar a siglos de debate. ¿Y qué hay de los textos que no lograron entrar en el canon? Los apócrifos y los pseudepigráficos. Un tema que exploraremos a fondo en la próxima parte de nuestra inmersión. Prepárense para descubrir un mundo de textos excluidos, criterios de selección y los desafíos que surgieron al definir un canon cerrado. Retomamos nuestra inmersión en el fascinante mundo del canon bíblico. Aquí estamos de nuevo. En la primera parte exploramos los orígenes del Taná y los complejos procesos que llevaron a la formación de la colección de libros que se conoce como Nuevo Testamento. Exacto. Ahora nos adentramos en un territorio aún más intrigante: Más intrigante. los textos que no lograron entrar en el canon oficial. Hablamos de los apócrifos y los pseudepigráficos. Esos libros que quedaron fuera del canon. A veces me imagino a los encargados de hacer esa selección. Debieron tener un trabajo muy difícil. Sin duda, fue un proceso Exacto. largo y complejo. Imagínate la cantidad de textos que circulaban en aquella época. Muchísimos. Y los debates que debieron surgir para decidir cuáles se consideraban realmente importantes. Es que no era solo cuestión de gustos. Debieron existir criterios específicos para la exclusión de ciertos textos. ¿Cuáles eran los más importantes? Bueno, uno de los factores clave era la autoría. De la autoría. Se daba prioridad a los textos que se creía que habían sido escritos por profetas, líderes espirituales u otras figuras importantes del pasado. Es decir, la procedencia del texto era fundamental. ¿Y qué de la antigüedad? La fecha de escritura. Ajá. Influía en la decisión. Por supuesto, los textos más antiguos, especialmente aquellos que se consideraban cercanos a los eventos que describían, tenían mayor autoridad. Tiene sentido. Cuanto más cerca de la fuente, mayor credibilidad. ¿Y qué hay del contenido doctrinal? Su teología. Sí. ¿Jugó algún papel en la exclusión de ciertos textos? Absolutamente. Los textos que presentaban ideas que no se alineaban con la interpretación dominante de la fe tenían menos probabilidades de ser incluidos en el canon. Es decir, un filtro teológico también estaba presente. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de textos apócrifos o pseudepigráficos que quedaron fuera? Claro. Un ejemplo famoso es el libro de Enoc, un texto apocalíptico que circulaba ampliamente en la época. Aunque algunas comunidades lo consideraban inspirado, finalmente fue excluido del canon. El libro de Enoc. He oído hablar de él. Dicen que contiene revelaciones asombrosas sobre seres espirituales y eventos cósmicos. Así es. Y otro ejemplo son los llamados evangelios apócrifos, una colección de textos que narran la vida y las enseñanzas del rabino de Galilea desde perspectivas diferentes a las de los 4 relatos canónicos. Es fascinante pensar en la diversidad de perspectivas que existían en aquel entonces. ¿Y qué hay de los textos gnósticos? Como los encontrados en Nag Hammadi. Exacto. Los escritos gnósticos, con su enfoque en el conocimiento interior y la experiencia espiritual, también quedaron fuera del canon. Su visión del mundo, a menudo dualista, no encajaba con la interpretación dominante. Una visión alternativa del mundo y la espiritualidad. Es increíble cómo la formación del canon nos revela la pluralidad de pensamiento y prácticas en las comunidades antiguas. Precisamente. La exclusión de ciertos textos no significa que no tuvieran valor o influencia en su tiempo. Simplemente nos muestra cómo se fue consolidando una interpretación dominante de la fe. Y con un canon definido, ¿qué desafíos surgieron en cuanto a la interpretación de los textos? Al establecer un conjunto cerrado de escrituras, surgieron preguntas sobre cómo interpretar pasajes ambiguos o contradictorios. Además, la exclusión de ciertos textos limitó la gama de perspectivas teológicas disponibles para las generaciones posteriores. Es decir, la canonización, aunque necesaria para establecer una base común, también implicó una cierta restricción en la diversidad interpretativa. Es como si se cerrara un poco el abanico de posibilidades. Exactamente. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo influyó el uso de los textos en su estatus canónico? Una pregunta intrigante. ¿Acaso los textos más utilizados en la vida comunitaria tenían más probabilidades de ser considerados sagrados? Así es. La frecuencia de uso en las reuniones, la enseñanza y la vida cotidiana de las comunidades jugó un papel fundamental en la elevación de ciertos textos al estatus canónico. Es decir, la práctica moldeó el canon. Exactamente. ¿Puedes darnos ejemplos concretos? Por supuesto, los relatos sobre la vida y las enseñanzas del rabino de Galilea se convirtieron en textos centrales debido a su uso constante en las reuniones comunitarias. Tiene sentido. Del mismo modo, las cuartas de Pablo de Tarso, con sus reflexiones sobre la fe y la vida en comunidad, adquirieron gran autoridad al ser leídas y estudiadas con frecuencia. Es como si la experiencia vivida de la fe diera forma a la selección de los textos. Es fascinante ver cómo la historia, la teología y la práctica se entrelazan en este proceso.
Y hablando de historia, ¿cómo se aseguró la transmisión de estos textos a lo largo de los siglos? Ahí entran en juego los escribas, Los escribas, verdaderos héroes anónimos de la preservación del texto bíblico. héroes. Su labor meticulosa de copia a mano en scriptoria o escuelas de escritura fue esencial para la transmisión de las escrituras. Imagínate la dedicación y el cuidado que eso requería. Sin duda. Un trabajo monumental. Pero me imagino que con tanta copia manual surgieron variaciones en los textos. Claro. Es inevitable que se produzcan pequeños cambios al copiar a mano. Efectivamente. A pesar del cuidado extremo de los escribas, las variaciones textuales eran inevitables. Sin embargo, estas variaciones, lejos de ser un problema, nos brindan información valiosa sobre la evolución y la estabilidad de los textos. Un tesoro para los estudiosos. ¿Y qué de las traducciones? ¿Cómo influyeron en la difusión del canon? Las traducciones jugaron un papel crucial en la expansión del canon a diferentes culturas e idiomas. Claro. La Septuaginta, por ejemplo, no solo tradujo los textos hebreos al griego, sino que también los introdujo en el mundo helenístico, ampliando su alcance de manera significativa. Una puerta abierta a nuevas audiencias. Y la Vulgata Latina, traducida por Jerónimo en el siglo IV, también tuvo un impacto considerable en la difusión del canon en Occidente. Sin duda. Estas traducciones impulsaron la alfabetización y la formación de nuevas comunidades lectoras alrededor de las escrituras. Es decir, la traducción no solo permitió la comprensión de los textos en diferentes idiomas, sino que también contribuyó a la expansión del mensaje. Un verdadero motor de difusión. Exactamente. Y ahora, si te parece, adentrémonos en la Edad Media. Una época en la que la autoridad del canon se consolidó aún más, Adelante. pero también se enfrentó a nuevos desafíos. Me intriga saber qué sucedió con el canon bíblico durante la Edad Media. En la Edad Media, la institución que se autodenominaba eclesiástica jugó un papel fundamental en la consolidación del canon. Sin embargo, esta consolidación también implicó una mayor restricción en el acceso a ciertos textos y traducciones. Es decir, un control más estricto sobre las escrituras. ¿Qué motivó esta restricción? Diversos factores contribuyeron a esta situación. Por un lado, la preocupación por la ortodoxia doctrinal llevó a la censura de textos que se consideraban fuera de la norma o que no se alineaban con la interpretación oficial de la fe. Por otro lado, el control sobre la producción y la difusión de los textos bíblicos también estaba relacionado con el poder y la autoridad de la institución que se autodenominaba eclesiástica. Un juego de poder. ¿Y cómo reaccionaron las personas ante estas restricciones? No sin resistencia. A lo largo de la Edad Media surgieron movimientos que exigían un mayor acceso a las escrituras en lengua vernácula. Ajá. Estos movimientos desafiaron la autoridad de la institución que se autodenominaba eclesiástica y abogaron por una lectura más directa e individual de los textos bíblicos. Un impulso democratizador. Y esta lucha se intensificó con la llegada de la imprenta en el siglo XV, que revolucionó la producción y la difusión de los libros, incluyendo la Biblia. La imprenta, un punto de inflexión. A partir de ese momento, el acceso a las escrituras se volvió mucho más amplio. Es increíble cómo un invento puede cambiar el curso de la historia. Así es, la imprenta facilitó la traducción de la Biblia a diferentes idiomas y su distribución masiva, lo que contribuyó a la reforma y a la proliferación de nuevas interpretaciones de la fe. Un verdadero terremoto en el panorama. Y con la reforma, ¿qué sucedió con el canon? ¿Se mantuvo intacto o hubo cambios? La reforma en general reafirmó el canon establecido en los concilios de los siglos IV y VIII. Sin embargo, algunos reformadores, como Martín Lutero, cuestionaron la inclusión de ciertos libros del llamado Nuevo Testamento. Un giro inesperado. ¿Y por qué Lutero dudaba de la canonicidad de esos libros? Lutero consideraba que esos libros no se alineaban completamente con su teología. Sin embargo, a pesar de sus objeciones, esos libros se mantuvieron en el canon de la mayoría de las comunidades. Es decir, incluso dentro de la Reforma hubo debate sobre el canon. Un recordatorio de que el proceso de interpretación y reinterpretación es constante. Y hablando de reinterpretación, ¿qué impacto han tenido los descubrimientos arqueológicos modernos en nuestra comprensión del canon? Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX, como los rollos del Mar Muerto y la biblioteca de Nag Hammadi, han arrojado nueva luz sobre la historia del canon. Dos hallazgos extraordinarios. ¿Y han desafiado algunas de nuestras ideas preconcebidas? Empecemos por los rollos del Mar Muerto. ¿Qué nos revelan sobre el texto bíblico? Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán a partir de 1947, contienen fragmentos de casi todos los libros del Tanaj. Estos manuscritos, que datan de entre el siglo III o Pres y el siglo X, nos brindan la oportunidad de comparar el texto masorético con versiones más antiguas. Una ventana al pasado. ¿Y qué hemos aprendido de esta comparación? Por un lado, los rollos del Mar Muerto confirman en gran medida la estabilidad del texto masorético a lo largo de los siglos.
Sin embargo, también revelan la existencia de variantes textuales que eran aceptadas en ciertas comunidades antiguas. Es decir, una mayor diversidad textual de la que imaginábamos. ¿Puedes darnos ejemplos de estas variantes? Por supuesto. En el libro de Isaías, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto presentan algunas diferencias significativas con respecto al texto masorético. Estas diferencias, aunque no alteran el mensaje central del libro, nos muestran cómo las comunidades interpretaban y transmitían las escrituras de maneras diversas. Un recordatorio de que el texto bíblico no es un bloque monolítico, sino un conjunto de escritos que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Exactamente. Y hablando de diversidad textual, la biblioteca de Nag Hammadi nos ofrece una perspectiva aún más radical. La biblioteca de Nag Hammadi. Recuerdo que mencionaste estos textos gnósticos antes. ¿Qué los hace tan especiales? La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, contiene una colección de textos gnósticos que datan del siglo IV. Estos textos, que habían sido considerados fuera de la norma y suprimidos durante siglos, nos ofrecen una visión alternativa de las primeras comunidades. Una ventana a un mundo de creencias y prácticas que creíamos perdidas. ¿Qué nos revelan estos textos gnósticos? Los textos gnósticos nos muestran la diversidad de pensamientos y prácticas que existían en las primeras comunidades. Sus ideas sobre la naturaleza del cosmos, la búsqueda del conocimiento interior y el papel de la experiencia espiritual desafían la narrativa tradicional. Una visión más pluralista de los orígenes. Es fascinante cómo los descubrimientos arqueológicos nos obligan a replantear nuestras ideas preconcebidas. Sin duda. Los rollos del Mar Muerto y la biblioteca de Nag Hammadi nos recuerdan que la historia del canon es un proceso dinámico y complejo. Un viaje apasionante que nos lleva desde los albores de la escritura hasta los hallazgos más recientes. Con giros inesperados y perspectivas que aún estamos descubriendo. ¿Y qué podemos concluir de esta inmersión en el mundo del canon bíblico? Creo que la lección principal es que el canon no es una entidad estática e inmutable, sino un producto de su contexto histórico y cultural moldeado por las comunidades que lo abrazaron. Una visión dinámica del canon.